La periodista rusa radicada en España, Ina Afinogenova, entrevistó a su compañero Zósimo Camacho, periodista de investigación mexicano, para preguntarles qué opina sobre la reforma al Poder Judicial de López Obrador. Corre video. Dicen los medios de nuestra total confianza que es un capricho de AMLO que Claudia Sheinbaum tendrá que pagar a lo largo de todo su sexenio. ¿Qué les preocupa a los detractores de la reforma que va a entrar en el narco, en el Poder Judicial? ¿Qué destacan los simpatizantes de esa nueva legislación? Bueno, hoy lo vamos a analizar con un periodista excepcional cuya trayectoria en investigación sigo yo desde hace muchos años. En términos generales, México está en paz con respecto de esta reforma. No hay ningún tipo de sector que realmente esté apoyando a los trabajadores del Poder Judicial en México. Estamos hablando de alrededor de 50,000 trabajadores los que tiene este Poder Judicial de la Federación. Hay un sector importante que está saliendo a las calles para protestar en contra de esta reforma, pero que prácticamente no ha encontrado ningún tipo de eco entre la sociedad mexicana, más allá de los poderes fácticos, eso sí, muy escandalosos y activos en medios de comunicación, pero que no reflejan el sentir de la propia población mexicana. Se trata de pues un poder que siempre se opuso a cualquier tipo de cambio, de transformación en el país, luego de la victoria de Andrés Manuel López Obrador en 2018, y es que tendríamos que señalar prácticamente tres características que hacen necesaria esta reforma. La primera es que estos que ocupan hoy el Poder Judicial, pues se habían ya enquistado desde hace mucho tiempo, y que pues este Poder Judicial adolece de un gran nepotismo. Estamos hablando que de documentos internos del propio Poder Judicial de la Federación de México, señala que son 89 familias las que controlan todo el aparato de justicia en el país. Y estamos hablando de que el 49% de los trabajadores del Poder Judicial en México está emparentado entre sí. De tal suerte que podemos tener, por ejemplo, un magistrado con 26 familiares, que además conocen procesos jurídicos en distintas partes del propio procedimiento judicial, y entre familia pues prácticamente conocen todo lo que ocurre con respecto de un caso. Primero es el nepotismo. Lo segundo es los grandes emolumentos. No sé si ustedes tengan noticia, pero en México, en promedio, un juez gana más de $500,000. Y si nos vamos a un magistrado o a un ministro, pues estamos hablando de alrededor de 750,000 pesos cada mes. Se les paga prácticamente todo, hay fideicomisos incluso, hasta para casas, para la remodelación, por ejemplo, de sus casas, y para pagarles incluso los servicios domésticos. Entonces, hay un abuso ya muy importante de este poder, y una tercera razón es que este poder está controlado por el viejo grupo político que ocupó el país durante mucho tiempo y que se caracteriza por su filiación neoliberal, su filiación pripanista, como se le conoce a los dos partidos neoliberales en México. Y en ese sentido, bueno, pues estaban prácticamente en contra de cualquier tipo de cambio que hubiera al interior del Poder Judicial, y también en reformas muy importantes como por ejemplo la nacionalización de la reforma eléctrica. Se opusieron, la echaron atrás, y bueno, pues en términos generales es parte de las tres razones por las cuales era inaplazable esta reforma al Poder Judicial en México. No es de que cualquier persona, porque es algo que han dicho, ¿a poco tú le confiarías? Es parte de su campaña, ¿tú le confiarías a cualquier persona el que falle en un juicio, en un sentido u otro? Esto es para personas calificadas. En efecto, eso es lo que se está precisamente previendo, y hay características que tendrán que contar aquellas personas que aspiren a un cargo de elección en el Poder Judicial. Y también señalar algo más: se ha tratado de decir que esto es excéntrico, que esto no pasa en ninguna parte del mundo. Bueno, pues hay muchas partes del mundo donde se eligen a los jueces, y nada más habría que destacar que en el caso de Estados Unidos, más de 40 estados de esta Unión Americana someten la elección de sus jueces a los propios electores. Es que se van a acabar las inversiones, que nadie va a invertir en un país donde el Poder Judicial de repente va a fallar en contra de las multinacionales, ¿no? Por poner un ejemplo. ¿Qué se responde a este tipo de argumentos? ¿Hasta qué punto son reales? ¿Hasta qué punto son reales estos riesgos? Pues en realidad se trata, me parece, Ina, y agradezco también la invitación. Es un placer estar aquí colaborando contigo, con Leandro, también con Marco. Muchas gracias. Pues esto responde a la propia propaganda que se ha diseñado desde los poderes fácticos en México, con el apoyo, con el respaldo de Estados Unidos. Cuando nos dicen que el narco se va a meter al Poder Judicial, pues ¿qué acaso no conocen el país? El narco hoy está dentro del propio Poder Judicial, y nada más habría que ver lo que han estado fallando en las últimas semanas, liberando incluso al hermano del máximo líder del cártel Jalisco Nueva Generación, por ejemplo, hace algunas semanas, y liberando a otros implicados en delitos precisamente relacionados con delitos contra la salud, como se le llama al propio narcotráfico, y que incluso lo hacen en viernes o sábados para que la propia autoridad no tenga la oportunidad, la autoridad del Poder Ejecutivo, no tenga la oportunidad incluso pues de interponer algún tipo de recurso para mantenerlos en la cárcel. ¿De qué nos habla precisamente Estados Unidos cuando si hoy
tenemos un poder judicial totalmente comprado, cooptado por los grandes intereses transnacionales en México. Siempre que hay alguna disputa entre una minera, por ejemplo, y una comunidad indígena, invariablemente el poder judicial de este país falla en contra de la comunidad indígena y a favor de la transnacional. Y no vayamos tan lejos, en plena crisis que generó el neoliberalismo en un momento en México, una de las crisis más agudas que haya vivido la población, conocida incluso en el mundo como el efecto tequila, resulta que los jueces de este país y la Suprema Corte legalizaron el anatocismo, es decir, el que se pudieran cobrar a los deudores de la banca intereses sobre intereses. Muchas personas perdieron su patrimonio, fue una situación muy complicada, y así esta Suprema Corte, sin ningún tipo de relación realmente con la propia población, siempre ha terminado fallando a favor de los intereses privados. Hoy es cuando está comprada, hoy es cuando está cooptada, y algo más, está además ubicada como el último bastión del pripanismo en México, de la vieja clase política que fue, digamos que desplazada ya en 2 procesos electorales federales, pero que sigue enquistada en el Poder Judicial. Entonces creo que, al contrario, me parece que una reforma que renueve a este tipo de cuadros, que venga a mostrar aire fresco también al interior de estos pasillos del Poder Judicial, siempre será bienvenido. Hoy es un grupo político, la derecha en este país, los poderes fácticos, los que tienen este voto prácticamente de calidad, y son los que han ido imponiendo a los jueces, a los ministros, a los magistrados. En realidad, me parece que no hay un sistema definitivo, acabado, impoluto para el propio Poder Judicial, y es que también tendríamos que señalar algo. El Poder Judicial, de manera histórica, siempre ha estado diseñado, orientado para favorecer a las clases dominantes de cualquier país, sea México, sea Rusia, sea China, sea Estados Unidos. En realidad me parece que lo que hoy está ocurriendo en México es buscar recomponer y generar otro tipo de equilibrios, porque lo que ya hoy ocurre con respecto del Poder Judicial en México, incluso ya lo sabemos de antemano. Les decía, cuando hay algún tipo de disputa, ya no digamos entre una comunidad indígena y una transnacional, cuando hay un tipo de disputa entre el gobierno mexicano, por ejemplo, con transnacionales eléctricas, y llevan su caso a la Suprema Corte, ya sabemos que este Poder Judicial que tenemos en México no va a fallar a favor de los intereses de México, los intereses nacionales. Va a estar fallando siempre a favor de los intereses transnacionales. Entonces, cuando hablan de que se va a politizar el ejercicio o la impartición de justicia en México, también de qué nos hablan. Hoy está politizado. Si es que la propia población hubiera estado en contra de una reforma al respecto, pues la entonces candidata ni lo menciona. Sósimo Camacho con nosotros hoy en Macondo. Sósimo, un placer tenerte. Muchísimas gracias. A los seguidores que recién lo conocen, les recomiendo que sigan sus investigaciones en sus redes sociales, también las anteriores que ha hecho en Contralínea. Y de verdad esperamos volverte a tener por aquí, porque ha sido muy didáctico. Muchas gracias, Sósimo. Es vital escuchar a este tipo de personajes. No aparecen en los medios corporativos. Es más fácil que Azucena, Ciro, Pepe Cárdenas entrevisten a un magistrado, a un periodista en contra, para darle a la población, envenenar a la población con su versión. ¿Por qué no invitan a Sósimo? Sósimo, hasta hace poco porque creo que ya no estaba en Contralínea, era compañero de Nancy Flores, una periodista igual de profesional que él. Personas que de periodismo de investigación no son tomados en cuenta, son vistos como bichos raros en los medios corporativos. Entonces es lo que Obrador, se enojan mucho con López Obrador en sus mañaneras, que es el medio de comunicación en español más importante. Se enoja porque habla de los medios, y es que es cierto, Obrador lo dijo hace como la semana pasada. Tú nomás le cambias de Telefórmula, están pidiendo la opinión siempre de gente que está en contra, o sea, con pinzas escogen y dicen, el pueblo no quiere, la mayoría del pueblo no quiere la reforma al poder. ¿Cómo lo sabes? O sea, dicen, es que no respetan la decisión de que nos escuchen, de que estamos en contra. ¿Y por qué? ¿Por qué Azucena y Ciro y Pepe Cárdenas no le preguntan, oye, ¿y por qué no le preguntan también a la gente que sí quiere la reforma al Poder Judicial? No, porque ya tomaron partido. Entonces te digo, el periodismo se trata de, como dijo una jovencita que se me quedó grabado, no podemos ser objetivos, porque los seres humanos no somos objetos, somos sujetos. Entonces tienes que tomar partido. Entonces me pudre, igual que a ti, me pudre ver a estos periodistas de televisión corporativa hacerse los buena ondita, los apartidistas. Claro que no, tan solo checa sus tweets. Pasa algo muy fuerte en contra del PRI y el PAN y nada más lo ponen por encimita, pero cuando pasa cualquier cosa menor con Morena, lo venden como la gran bomba. Entonces, muy bien, en su análisis, Sósimo, yo comparto al 100%, muy bien por Ina Afinogenova, que está haciendo un esfuerzo aquí para que su audiencia sepa de qué va la reforma, porque nos bombardean por la izquierda y por la derecha, y por arriba y por abajo, de que esta reforma es destructiva. Lo acaba de decir.
Era un abuso. Hasta para limpiar la casa se les pagaba a las personas del servicio de limpieza. Es increíble, chofer, todo se les pagaba. Eso es, parecía, tienen un mini mundo, un mini gobierno, pero estilo principesco. No se vale. Yo quiero que a todo mundo le paguen, pero que no abusen, porque no vivimos en Suiza. Vivimos en un país que estamos saliendo del tercer mundo. Dime qué opinas tú. Hasta luego.